El salmista venía escribiendo cosas muy importantes, tenía que ver con tiempos de angustias, tiempos de dolor, y ustedes recuerdan que habíamos dicho que no siempre es posible en este salmo dividirlo para hacer un bosquejo, porque son pensamientos separados casi de un versículo al otro. En este caso, parece continuar una línea en esta sección del versículo 145 al 152. Y el salmista está mostrando varias cosas que ocurren. Una de ellas es que mientras el enemigo se acerca para acecharle para su mal, ese enemigo que se acerca hacia él se está alejando de Dios. Y realmente es así. Pero él sabe que Dios se acerca a él para bien. Entonces, cuando nosotros podemos pensar en estas cosas y podemos tener, digamos que el recuerdo en los versículos, en la meditación de ellos, bien podríamos aplicarlo a cualquier circunstancia que tenemos en nuestra vida, que pueda haber alguna forma de persecución, alguna forma en el que estamos padeciendo algo que pudiera ser algo incluso diabólico. Usa allí para dividir la letra Kof, y esta es un comienzo para la palabra santidad, y la palabra santidad sabemos que significa, entre otras cosas, separación o apartado para. Y el Hijo de Dios ha sido apartado. Y parece sí mostrar el salmista que versículo tras versículo él estará buscando esa separación del mal y separado para, con propósito. Separado con propósito. A veces la vida cristiana no encuentra o no razonamos bien o algo está pasando nosotros, pero no encuentra el propósito de la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene muchos propósitos que son extremadamente claros en la Escritura. Son claros. Sin embargo, el Hijo de Dios no encuentra un propósito a veces para su vida. Y eso hay una manera de decir, estoy desechando todo lo que Dios ha dicho para mi vida. Porque Dios dice mucho para nuestra vida. Él no ha pagado un precio tan alto en la muerte del Señor Jesucristo para que nosotros andemos en la vida que se nos dé la gana. Dice incluso la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Así que hay cosas en las que tenemos que ocuparnos. Y, bueno, creo que ningún cristiano debería decir, no sé qué voy a hacer de mi vida. No sé qué voy a hacer. No debería estar en el diccionario cristiano. ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene propósitos. Y los tiene muy claros. El salmista comienza esta sección con desesperación. Él dice, versículo 45, clamé. Así que hay clamores en esta sección que hablan, por ejemplo, de el deseo de respóndeme, sálvame, pero termina el salmo con mucha confianza, diciendo el salmista en el versículo 151, cercano estás tú, Jehová. Así que hay confianza. Hay también propósito para su vida. ¿Por qué? En el último versículo dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Saben, hermanos, la vida cristiana no cambia ni por las circunstancias que vivimos, ni por cómo nos sentimos. No cambia. A veces nos sentimos terrible, pero no importa. Para Dios, Él tiene todavía un propósito para nosotros. Eso no va a cambiar porque te sientas bien o mal. Y además de eso, Dios tiene propósitos para ti, aunque no tengas ganas. Aunque no tengas ganas, ninguna. No importa, hay cosas para hacer para Dios, siempre. Hay forma de adorarle, de rendirse a Él. Y podría ser seguramente un tiempo en el que pensar también en estas cosas.
El salmista, por ejemplo, repasando un poquitito los versículos, cada vez va a apelar a la palabra de Dios. Él está comprometido a guardar la palabra de Dios, versículos 145 y 46. 47. La palabra ha sido el ancla de su esperanza. Allí afirma su corazón. Es su foco de meditación. Versículo 148. Es su fuente de vida. 149. Es la fuente de todo su consuelo. El versículo 152. Así que cuando nosotros tomamos pensamientos breves de la palabra de Dios, probablemente si nos sentimos mal, nos vamos a sentir peor porque teníamos que estar sintiéndonos bien. Porque la Escritura trae solución. No a nuestros problemas, no a nuestras dificultades, aunque muchas veces sí la trae. Será el tiempo de Dios, pero sí para vivir aún así de acuerdo a la Escritura. Todavía se puede y se debe vivir así. Cercano estás tú, oh Jehová. ¿Cómo sabía el salmista que esto era una verdad? ¿Cómo el salmista, con apenas 5 libros del Antiguo Testamento, podía decir, cercano estás tú, oh Jehová? Y nosotros muchas veces, con los 66 libros de la Biblia y con la concordancia, ni siquiera nos acordamos que Dios está cerca de nosotros. Incluye los mapas y todo lo que tiene la Biblia. Él tenía muy poco material para estar confiado en Dios y para saber y entender que Dios estaba con él. Por favor, Deuteronomio 4:7. Si alguien lo encuentra rapidito, se para y lo lee bien fuerte, por favor. ¿Tal vez, Michael? ¿Puede ser? Pero busquen todo, ¿sí? Deuteronomio 4:7. Sí, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Se dan cuenta? Esto habrá sido alguna de las palabras que el salmista leyó alguna vez en esos solo 5 libros. El salmista habrá leído pasajes como estos. Génesis 28:15, se lo cito. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios prometió. Él miraba eso que Dios había escrito para su pueblo y lo tomó para sí. Deuteronomio 31:6, se lo cito. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Lo habrá leído? Probablemente sí. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Allí salimos de los primeros libros. Primera Crónicos 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Encontramos una enorme cantidad de versículos. Él tenía pocos comparados con lo que tenemos nosotros. Para saber, creer, entender que Dios estaba siendo siempre cercano a él. Versículos como los que hemos leído afirman el Señor omnipotente, omnipresente, todopoderoso, está con su pueblo. ¿Creemos esto de verdad? ¿Creemos esto con todo el corazón? Entonces deberíamos hacernos preguntas a nuestras vidas, ¿por qué vivimos la vida como la vivimos si creemos esto? Tendríamos que hacernos esas preguntas. Vamos a comenzar entonces en el versículo 145 a meditar en este salmo. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche,
para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Versículo 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme, oh Jehová, y guardaré tus estatutos. Aquí podemos encontrar, y debe ser o debería ser para nosotros una oración aceptable, el fervor. El fervor. ¿Verdad que no nos queremos parecer a ciertas iglesias que todo es fervor? ¿Verdad que no? Pero si en nosotros no hay verdaderamente un clamor delante de Dios por cosas que ocurren en nuestras vidas, en realidad es que tal vez no haya tanta preocupación por lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Tal vez en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestro trabajo o el lugar donde nos movamos. Por ejemplo, ¿habría fervor en una oración como esta? Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, ¿está el perdón en nosotros en forma fervorosa? Porque no quiero perder a mi hermano que he ofendido. No quiero lastimar a alguien que he lastimado. No quiero tener un trato que no es cordial con quienes debo tenerlo. Pero cuando voy a confesar, lo hago de una forma que sea fervorosa delante de Dios y aún delante de quien haya ofendido. Él dice, clamé, ora de esta manera. Él dice, ¿cómo clamó? Fue con todo el corazón, con todo su corazón. No se perdía en sus oraciones. ¿Se han perdido alguna vez en una oración? De otro o la personal, ¿no? Que están orando y el sueño los está adormeciendo y empezaron a orar por la situación personal y de pronto estaban viendo los bosques en China y... Bueno, el salmista puso atención, clamó, pero su corazón estaba en esa oración. Pide ser escuchado. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿me acerco a Dios en una mínima forma parecida a la que el salmista se está acercando a Dios? Es cierto que nuestras dificultades nos llevan a ser muy parecidos a estas oraciones, pero en realidad siempre estamos para clamar. Siempre estamos para poner nuestro corazón en una oración, porque siempre estamos en ciertos peligros. Él lo hacía. Y hay problemas que son familiares, hay asuntos de crecimiento personal, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la iglesia, hay crisis personales, hay cosas de trabajo, todo o de estudio, todo lo que podamos pensar. Siempre habrá un lugarcito para clamar de todo corazón a Dios. Así que él dice, estoy clamando a ti con todo mi corazón. Respóndeme, por favor. Algunas oraciones, si no muchas, y si no muchísimas, oran de esta manera o con esta intención, de que Dios le daría lo que piden. Que Dios daría lo que piden cuando lo quieren el que pide. Que Dios daría tal cosa en los términos del que pide. Y nada de esto funciona así. Nosotros no podemos negociar con Dios, que es el dueño de todas las cosas. Nosotros no podríamos decir, bueno, si tú me das tal cosa, entonces yo voy a hacer tal cosa en respuesta, porque Dios no funciona así. Si tú me lo das ahora, entonces inmediatamente voy a entregar mi vida, pero Dios no funciona así. Hay cosas claras en la oración. Dios siempre escucha. Dios no es sordo. Y si usamos la figura de que Dios no me escucha, estamos diciendo, mira, tu oración está mal hecha. No es que Dios no esté escuchando. De hecho,
por esa oración mala que hemos hecho, vamos a dar cuenta delante de Dios un día. Porque dice la palabra, toda palabra ociosa que salga a nuestra boca, daremos cuenta a Dios. ¿Se acuerdan? Así que la mala oración no es que Dios nos la escuche. Es mala oración. Es mala oración. Y tratamos de figurarlo con que Dios no nos escucha. También tenemos que tener certeza en esto. Dios siempre responde la oración. Siempre responde. Nunca quedó una oración nuestra sin respuesta. Habrá sido más adelante. O será después que muramos. Pero siempre va a haber una respuesta. Siempre va a haber. Dios responde en su tiempo y a su manera. Y siempre es la mejor respuesta. Siempre es la mejor respuesta. Cuando nosotros nos adelantamos a la respuesta de Dios, entonces podemos fracasar. Puede irnos con lamentos en el corazón. Tu intensidad debe ser tan alta, para obedecer como es para pedir. Porque cuando nosotros pedimos algo a Dios, oramos a Dios y estamos tratando de tener una respuesta o queriendo tener una respuesta, mientras la respuesta nos llega, siempre hay procedimientos para hacer. No es que nos vamos a sentar, cruzar de brazos y si la respuesta viene en 2 años, seremos una calavera sentados esperando la respuesta. Todavía hay cosas para hacer mientras esperamos la respuesta. Y Dios, en su gracia, la va a dar. Agreguemos este pensamiento a nuestras oraciones. Seamos obedientes a Dios mientras oramos con fervor. Versículo siguiente. A ti clamé, sálvame y guardaré tus mandamientos. Él ora solo a Dios. A ti estoy orando. Él lo hace con fervor, como lo hemos visto. Clamé y lo hice con todo el corazón. Ahora bien, ahora dice, sálvame. Sálvame. No está diciendo, no soy un hijo de Dios, así que te pido que me salves. Está diciendo, estoy en una situación en la que necesito salir de tal situación. Deseo con mi alma salir de la situación. Sálvame. Quítame de esta situación. Y como hemos visto recién, no siempre las cosas vienen cuando nosotros lo queremos. Pero este sálvame tiene un propósito. Tiene un propósito. Y en este sentido sí no está negociando con Dios. Si yo soy libre de esta situación, entonces podré guardar tus mandamientos. Y hay situaciones que sí son así. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Israel en Babilonia? Hay un salmo que se escribe que dice que colgamos nuestros instrumentos. Y ellos pedían que tocáramos, se ve que le gustaba al pueblo, pedían que tocaran la música. Pero ¿cómo vamos a alabar a nuestro Dios en la situación que estamos? ¿No? Tomando las consecuencias de nuestro pecado, en tierra extraña, oprimidos, desobedientes, y copiando en muchos casos seguramente la idolatría que había en ese lugar. ¿Cómo cantar a Dios? Bueno, se podría orar, sálvame, quítame de esta situación, porque tengo el propósito de alabarte. Tengo el propósito de obedecerte. ¿Recuerdan ustedes que el consejo de la palabra de Dios y el mandamiento de la palabra de Dios que hemos leído en Santiago es que oremos unos por otros para ser libres, a veces hasta de enfermedades? Que nos confesemos nuestros pecados unos a otros, porque libraremos males físicos también por no confesar el pecado. Así que podríamos orar de esa manera. Líbrame de este pecado, líbrame de esto que estoy viviendo, sácame de esta situación y quiero obedecer tus mandamientos. Un hombre llamado Samuel Lee escribió: una oración de llanto atraviesa las profundidades del cielo. Pero miren estos versículos que dan esa idea. Salmo 3:4.
con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Salmo 5:2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Salmo 39:12. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Una oración verdadera, una oración real, una oración que pone esfuerzos, lágrimas, sinceridad, honestidad, llegará a la presencia de Dios de otra manera. Lo hará. Y Dios va a responder. Otra vez, hermanos, el salmista no está haciendo un trato con Dios, no está especulando con Dios. Está diciendo, líbrame y voy a ser libre para obedecerte. Mi vida tendrá ese propósito. Versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Anticiparse, despertarse antes de tiempo, despertarse en la madrugada, antes de que salga el sol. Allí clamó y esperó. Se anticipa. Y saben, seguramente a todos nos ha pasado alguna vez que no podemos dormir bien por alguna preocupación que tengamos. Así que a cierta hora de la mañana, de la madrugada incluso, nos despertamos y los que no tienen sueño pesado seguramente se van a desvelar y estar tal vez hasta que amanezca realmente despiertos. Los que son como yo, que tienen sueño pesado, se darán vuelta y parece que aquí no pasó nada, ¿no? Pero si hay preocupaciones serias, anticiparse al alba puede ser un propósito donde proyectar la oración o aprovechar que me desperté para clamar a Dios. Porque aún eso debería ser bien usado. Cuando nuestro acostarnos, antes de orar u orando, si no nos dormimos orando, entonces decimos, Señor, guarda nuestro sueño, guarda nuestro descanso. Quiero dormir bien, pero nos despertamos a medianoche. Es probable que podamos tener conciencia de lo que oré para buscar la oportunidad de hablar de nuevo con Dios por aquellas cosas que tal vez nos han despertado, han cortado nuestro sueño. Aquí parecía haber propósito, me anticipé al alba, voy hacia allí, voy a despertar temprano para orar a ti. La respuesta es estar despierto cuando el sol comience a asomar. Ahora, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. No es más espiritual el que se despierta antes del alba para ponerse a orar. No es que solamente por eso, si no estaríamos confiando en las obras. No es solamente que por eso voy a tener mejor respuesta que aquel que ora a las 9 de la mañana. ¿Sí? Un predicador decía, yo puedo comenzar a leer, a estudiar, a orar, no antes de las 9 de la mañana. Necesito que mi mente comience a trabajar, porque si no, no tomaría nada de provecho de la palabra de Dios. Bueno, puede ser un buen punto, sí. Solamente por lo menos para decir, no es más espiritual el que se levanta bien temprano o aquel que lo hace en la noche. El mismo tiempo dedicado a Dios lo hace en la noche, al mediodía, a la hora que puede hacerlo. Pero sí podemos hablar de el propósito y aprovechar cuando no tenemos el propósito, pero por ejemplo en la noche nos despertamos y orar. Ha anclado su alma a Dios. El salmista lo ha hecho. Él se despertaba y lo hacía con propósito. Y lo que hacía era una búsqueda honesta y sincera del Dios de los cielos. Clamé y esperé en tu palabra. La esperanza. Esperar en la palabra de Dios es lo que va a llenar nuestro corazón. No siempre las cosas tendrán una solución rápida.
A veces va a demorar mucho más de lo que deseamos que demore. Pero lo cierto es que Dios ha prometido algo. Y Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Si hablamos, por ejemplo, de salvación de alguien por quien estamos orando, muchas veces he dado este ejemplo. Mucha gente oró por años por alguien y esa persona se convierte en el entierro del que oraba. ¿Respondió Dios? Respondió Dios. Tenía el propósito Dios de salvar a esa persona. La persona que oraba no pudo ver el resultado de su oración, pero eso no es importante. Lo importante es que Dios es fiel a lo que Él dice y podemos confiar en eso. Anticipó que Dios haría lo que Él dijo que haría. Así que nuestra oración tiene que tener ese contenido de promesas de Dios, de cosas ciertas, certeras, que Dios ha dicho que Él va a hacer. Si nosotros oramos, ven Señor Jesús, estamos orando bíblicamente. ¿Sí? Si nosotros oramos que mañana despertemos y seamos ricos, no tengo ninguna promesa de parte de Dios. ¿Puedo orar por eso? Puedo orar. Pero puede pasar que eso ocurra cuando me estén enterrando. Porque Dios no lo prometió. Y tal vez no ocurra nunca. Así que, hermanos, el salmista leía 5 libros, tomaba promesas de Dios, y cuando tenía preocupaciones que eran muy reales, muy verdaderas, él meditaba, esperaba, se anticipaba al alba y esperaba en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es creíble, ella es confiable. Más que cualquiera de nosotros o todos juntos, ella lo es. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Otra vez, tiene el propósito de hacerlo. Tiene el propósito. Y, por supuesto, que es bueno para quien lo decida hacer. Pero aquí hay concentración en propósito y hay seriedad por la cual él hace lo que hace. Él veía que hacer esto para él podía transformar su alma, que es donde las cosas se tienen que transformar. Es inútil que le digamos a alguien, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, si su corazón es mentiroso, que hay que cambiar el corazón. Así que el salmista veía esperanza en meditar en la palabra de Dios, pero se concentró para eso. En el Antiguo Testamento, y lo encontramos incluso para Nuevo Testamento, las vigilias de la noche tenían un periodo de tiempo y se habla de vigilias, por lo menos hasta 3 vigilias en la noche. Pareciera ser que el salmista, en cada hora de vigilia, se despertaba a propósito para tener su comunión con Dios. Así que la noche era dividida en 3 horarios, allí cambiaban las vigilias de los muros de Jerusalén o de las ciudades, y ese horario es el que usaba el salmista para orar. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Tenemos que hacerlo exactamente de esa manera? Gracias a Dios no. Pero, si te despiertas en la noche, ¿para qué usas ese tiempo? El propósito del salmista era abrir sus ojos y las vigilias de la noche eran su despertador. ¿Somos tan serios como el salmista para meditar en la Escritura, para encontrarnos con Dios? Parece que el salmista no podía esperar a la mañana. Tenía que ir a la Escritura, ganar tiempo. Y la razón era, ¿cómo puedo vivir la vida sin Escritura? Y yo me pregunto, ¿cómo podía este hombre vivir la vida con 5 libros? Pero podía hacerlo, igual que nosotros con 66. Podía hacerlo y honrar a Dios de esa manera. La mañana que el salmista esperaba llegaba, pero antes
había estado con Dios 3 veces a la noche. 3 veces. Versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio, conforme a tu juicio. Otra vez apela a la misericordia de Dios. ¿Recuerdan lo que era la misericordia? Era ese amor, esa entrega hacia alguien para ayudar a alguien. Básicamente era familiar, pero que podía salir de ese círculo y se mostraba misericordia, amor hacia alguien que sufría. El salmista sabía que esto era una parte fundamental en el carácter de Dios. Era la misericordia. Así que otra vez, el salmista seguramente va a hacer recuerdo de las misericordias que encontró en los primeros 5 libros de la Escritura. ¿Recuerdan uno? ¿Podrían pensar en uno solo? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5 libros. Algo de esos libros. Una, misericordia de Dios. Ni una, no puede ser. Por ejemplo, sacó de Egipto. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? José y los hermanos, ¿no? Y el trato de Dios a través de José, quien lo vendieron a tierra extraña, ¿no? Pero encontramos tiempo de juicio también, ¿no? Perdón. El arca de Noé. El arca de Noé. No pensemos que por la muerte de probablemente millones de personas, Dios no tuvo misericordia porque salvó a 8. Fue misericordia pura. Pura. Porque todos debían morir, pero salvó a 8. Salvó a 8 por fe, confiaron en él. Y podríamos ir a Sodoma y Gomorra. ¿No hubo misericordia de Dios? No, para ellos no, pero hubo gente que huyó y gente que fue salvada por Dios. Misericordia, misericordia, misericordia. Estos casos que seguramente muchos de ellos fueron extremos, el salmista podía recordarlos. Podía recordar que el pueblo vivió 40 años en el desierto. Y podía recordar seguramente que apenas salen de Egipto comenzaron a protestar. Y que cuando Josué dijo a estos enemigos, lo vamos a comer como pan, todo el pueblo dijo, no podemos con ellos. Pero la misericordia de Dios permitió que por 40 años toda esa generación muriera y entrara una generación nueva a la tierra prometida, que eran tan malos como sus padres, pero vivieron consecuencias porque ellos también eran pecadores. Misericordia. Si examinamos nuestras vidas, ¿hemos tenido misericordia de parte de Dios? Miren, yo creo que aún los incrédulos, o nosotros mismos aún antes de ser creyentes, vivimos tiempos de misericordia de Dios. ¿Dónde nací? ¿De quiénes nací? ¿Quién es mi familia? Lo que Dios hizo después, vamos a hablar de estudio, de trabajo, de ministerio, de lo que podamos hablar. Lo que podamos hablar. Antes aún de llegar a conocer a Cristo, Dios tenía su misericordia sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque teníamos que conocer a Cristo. Teníamos que conocer a Cristo. Así que hasta allí condujo nuestras vidas y hasta aquí Él condujo nuestras vidas. Él apela al Dios que Él sabe que es bondadoso, amoroso, misericordioso y pide vida. Pide vida. Vivifícame conforme a tu juicio. Pide vida. Dios había prometido salvación, ayuda, asistencia para la vida del salmista y para la vida de toda la nación. Solo que algunos recurrían creyendo a Dios de la manera correcta. Ahora, el salmista pide a Dios, dame vida, porque tus misericordias prometen vida.
vivifícame. Vivifícame. Y queridos hermanos, cuando habla conforme a tu juicio, está diciendo conforme a tu palabra, conforme a lo que dijiste, conforme al tiempo de Noé, conforme incluso al pecado de mis padres, Adán y Eva, que fueron culpables de pasar el pecado a todos los hombres, incluido el salmista. Salieron de aquel lugar y Dios inmediatamente les da un mensaje de salvación. Un día la simiente de la mujer golpeará en la cabeza a la simiente de la serpiente. Habla de salvación, habla de Cristo, habla del Salvador, habla del nacimiento virginal. De eso habla. Misericordia, 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 misericordia. En otros versículos el salmista se preguntaba, ¿volveremos a tener vida? ¿Volverás a darnos vida? Este salmista, quien fuera, conocía la palabra de Dios. Y al igual que tantos y tantos, espero que algunos de nosotros, al menos, al ir a la Escritura, podamos decir, tú lo dijiste, tú no volverás atrás. Tú lo dijiste, tú lo prometiste. Tú prometiste que me ibas a dar vida. Tú dijiste que viniste a dar vida y vida en abundancia. Sé que es por mi culpa, pero no estoy teniendo vida en abundancia. Vivifícame, vivifícame, vivifícame por tus misericordias. ¿Sería una buena oración para cada uno de nosotros? Espero que sí, que la gracia de Dios. Vamos a cerrar aquí. Así cortamos esta parte a la mitad. Si no, nos va a quedar muy poco para el domingo que viene. Pero quiera Dios, hermanos, entonces que podamos mirar. Lean en casa estos versículos. Léanlos. Y traten de recordar aquellos pensamientos que hemos tenido para encontrar la vida que precisamos.